Hola amigos de Bajo Techo, bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio tenemos el honor de tener a un gran invitado. De este lado tenemos a Diego Rodas y Diego viene a hablarnos de un tema muy importante que es el desarrollar en la Ciudad de México. De este lado también nos acompaña Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Todo muy bien, muy bien. Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, Aline, gracias por la invitación. No, Alex, gracias. gracias por tu Un tiempo gusto, igual. un gusto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de empezar con el tema más en específico, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito, Diego, de a qué te dedicas, por qué nos acompañas el día de hoy. Platícanos un poquito sobre tu empresa y ya ¿Sobre después... quién eres? Sí. Bueno, pues como Aline me presentó, mi nombre es Diego Rodas, soy desarrollador, específicamente en la Ciudad de México. También desarrollamos en Tijuana, pero un poco el tema nos acota a la Ciudad de México. Yo soy guatemalteco, hijo de una mexicana con un guatemalteco, y derivado de eso, hace 8 años tomamos la decisión con mi familia de venirnos a vivir a la Ciudad de México Ok. para poder expandir nuestro negocio en cuanto al desarrollo inmobiliario. ¿Allá tenían desarrollos y se decidieron mudar o empezaron acá? Exactamente. En Guatemala teníamos una constructora y desarrolladora. La desarrolladora era vivienda horizontal. Ciclos completamente distintos, muy interesantes también, pero el mercado mexicano, especialmente el de la Ciudad de México, presenta oportunidades, así como retos mucho más interesantes, ¿no? Ok. Y por eso hemos tomado la decisión de llegar acá. Y pues la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Hemos encontrado muy buenas experiencias, complicaciones también en el camino que nos han servido de aprendizaje y eso pues nos ha llevado a un crecimiento, creo yo, bastante bueno, pero sobre todo estable, ¿no? Oye, Diego, ¿y cómo se llama tu empresa? Platícanos. Mi empresa se llama CDMX Homes, ¿no? Ok. Inicialmente tenía, le habíamos puesto un nombre, un gentilicio muy coloquial. En Guatemala se le llamaba Chapín. Nuestro logo era una C y una H. Y aquí Y nadie hubiera luego comprendido. justamente empezamos a ver que no iba a ser algo muy comprensible. Buena tropicalización. Exactamente, tomamos la decisión de mantener la C y la H y buscar algo que pudiéramos trabajar mejor dentro de la ciudad, y resulta que pues era un nombre que estaba disponible para poder registrar la empresa, y sobre eso fue que tomamos la decisión, manteniendo un poco el logo, y creo que nos ha dado también una muy buena personalidad, porque incluso desarrollando fuera de la ciudad, la percepción es que el desarrollo de la ciudad es mejor, por decirlo de alguna forma, o le tienen más confianza. Ok. En Tijuana en específico les llama mucho la atención que seamos una desarrolladora de aquí. Justamente fuera de la Ciudad de México, ¿en dónde más tienen desarrollos acá en México? Únicamente en Tijuana estamos Ok. desarrollando, ya es nuestro segundo desarrollo. Ahorita vamos a desarrollar una colonia que se llama La Cacho, y empezamos el proyecto, esperamos alrededor de febrero o marzo del próximo año. Ok. Así es. Oigan, pero antes de empezar un poco más con el tema del desarrollo, a mí sí me gustaría platicar un poquito que justamente en el primer episodio, que si no lo vieron, vayan a verlo, les platico un poco de yo cómo comencé en la industria. Y justamente yo fui parte del equipo de Diego hace unos años, y pues después Diego fue también parte de Z House Capital y fue socio mío. Entonces, también por eso es que tenemos aquí el honor de tenerlo, y la verdad De es convivir. que estoy muy emocionada de que Diego esté aquí el día de hoy, porque Muchas gracias. yo Igual. creo que él es parte de esto, del crecimiento que hemos visto hoy en la empresa, pero sobre todo de mi crecimiento personal. Entonces, yo te quiero agradecer mucho por estar aquí, porque sabes perfecto que pues le he aprendido, no se imaginan cuánto, y es una gran persona y siempre ha sido como mi mentor en esta industria. Entonces, bueno, quería hacer este corte comercial antes de continuar, pero ahora continuando con el tema más en específico sobre el desarrollo, para ti, ¿qué es lo más complicado que fue justamente en esta transición de Guatemala a la Ciudad de México? ¿O qué fue lo que te llamó la atención, que dijiste, esto para mí sí ha sido un reto? Mira, del lado positivo creo que es más fácil expresarlo, porque eso es más que un reto, fue el tema de la oportunidad de la ciudad. El
en la ciudad de Guatemala tienes trámites de licencias exageradamente largos, ¿no? Ok. Estás hablando de, en un buen escenario, 24 meses te puede llevar hasta 30. Y para todo eso ya tienes que tener un terreno comprado y ese Ok. músculo financiero luego es complejo de De poder adquirir. adquirir. Y adicional a eso, cuando tú haces este tipo de desarrollos, normalmente la competencia vas a hacer desarrollos bastante grandes. Vemos la Ciudad de México en donde tenemos una normativa de ordenamiento territorial en la cual es muy claro lo que puedes construir y no, y las densidades y los tamaños de los Sí, las proyectos. especificaciones dentro de los Exactamente, proyectos. te permite tener esa información de primera mano sin tantos aristas que tengas que estar investigando y resolviendo. Y también los montos de los proyectos en los que tú tienes que invertir para poder iniciar como una desarrolladora pequeña, te dan esa facilidad, ¿no? Puedes hacer desarrollos pequeños. Nuestro primer desarrollo aquí fue de 6 unidades en la Ok. colonia del Valle Sur. Fue un desarrollo bastante exitoso y me refiero especialmente en el tema de ventas y sobre todo en el tema de aprendizaje, ¿no? Nos Ok, dio claro. una curva de aprendizaje muy acelerada en donde se nos presentaron oportunidades tanto en el mercado como retos en la parte de la gestión y la alcaldía especialmente. Y bueno, finalmente lo logramos vencer, terminar y eso nos dio una plataforma para seguir creciendo, ¿no? ¿Y a ti te gustan proyectos un poquito más chicos, como este de 6 unidades, o te gustarían El desarrollo como desarrollo, boutique, ajá, ¿no? Sí, boutique, un poquito más grande? nosotros desarrollamos en boutique. Precisamente nuestra visión como empresa es no desarrollar más de 30 unidades por cada desarrollo. Ok, Nuestro crecimiento lo estamos viendo un poco más de forma horizontal, ¿no? De hacer más desarrollos en el periodo del año, ¿no? sí, ¿Por qué razón? Tratamos de mantener una penetración del mercado que nos permita que en el ciclo que lleva el proyecto, desde su concepción, el anteproyecto, hasta poder entregar, ¿no? hasta, Las propiedades a los clientes, podamos cerrar con todas las unidades vendidas. claro. Entonces, más o menos ese ciclo debería estar rondando 30 meses, un poco variará del tamaño del proyecto y de la dificultad también de los permisos, pero con eso nos sentimos bastante cómodos en poder terminar el proyecto con el 100% de las unidades colocadas. Y que de hecho sí lo hacen, ¿eh? O sea, en Ujú. preventa normalmente Diego vende alrededor del 80% de las unidades y el resto se van vendiendo prácticamente los siguientes 6 meses de entregarse. Entonces, la verdad es que eso sí es un tema. Y yo creo que también, digo, yo conociendo un poco más tu producto, lo que puedo ver respecto al por qué desarrolla boutique es porque te gusta mucho el tema de la personalización, ¿no? Le gusta mucho hacer el departamento a la medida del cliente perfecto y pues es complicado hacer esto cuando creas volumen de unidades, ¿no? Exactamente. O sea, a Diego sí le gusta sentarse con cada uno de los clientes y ver las necesidades de cada uno, que yo creo que muchos allá afuera deberían de también tomar nota respecto a eso, pues porque obviamente hace sentir muy especial a cada uno de los clientes, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. eso yo creo que es también como un gran Ujú. diferenciador sobre CDMX Homes. Sí, en el comentario que hace Aline, yo creo que lo más importante que, digo, también es bastante complejo tomar la decisión de personalizarlo. Hemos ido acotando que puedan escoger ciertos materiales, pero ya acotados, ¿no? Porque Sí, luego se vuelven procesos mucho más largos. Pero para nuestro entender, ¿no? Y muy leales al nombre de nuestra empresa, entendemos que eso es un hogar y que las sí. personas están comprando algo que es su patrimonio y algo muy importante para ellos. Entonces, creo que el poderse acercar a ellos y más bien dialogar, muchas veces no vas a poder satisfacer todas sus necesidades o sus intenciones, pero sí puedes darles ese servicio en donde ellos tengan la importancia que todo cliente debe tener, ¿no? Sí, Y especialmente cuando están construyendo su patrimonio, ¿no? Ves familias que al final, que los proyectos no son fáciles. Nosotros hemos tenido atrasos en los proyectos por temas de pues contratos en la construcción, a veces el incluso de temblor también, permisos. también influyó La mucho. pandemia también nos llegó a afectar, Sí, factores factores externos, ¿no? externos, pero cuando tú tienes esa cercanía con el cliente y le das siempre ese seguimiento, tienden a entenderte y a poder llegar a negociaciones en donde todos salgamos ganando, ¿no? Pues un win-win siempre es algo sostenible en cualquier negocio. Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Hay una diferencia entre ser desarrollador a constructor a hablarle a mi tío para ver si me arma una casa buena? ¿O qué diferencia ves tú entre una y otra? Mira, esto te lo pongo como
como antecedente, yo fui constructor, o sea, de Sí. hecho, incluso siendo desarrollador, también fui constructor. Y dentro de un desarrollo, la construcción es una etapa de ellas, ¿no? Claro. El desarrollador debe, desde el concebir el proyecto, el buscar la ubicación correcta, el hacer el estudio de mercado, luego de ello, buscar las fuentes de financiamiento, obtener los permisos. Es una planeación más extensa. Toda esa planeación que hay previa, el constructor todavía no juega ningún papel en ella. Ya. Entonces tú primero consigues el terreno, haces un estudio de mercado, sabes qué producto vas a lanzar al mercado, empiezas a hacer todos los trámites en función de estas decisiones que has tomado y hasta en el momento en que tú ya tienes un proyecto ejecutivo donde ya contrataste también a profesionales que no necesariamente son parte de la constructora, sino son Sí. externos, Sí, un que es lo arquitecto. ideal, un arquitecto, un DRO, un responsable en seguridad estructural y pues todo lo que conlleven dependiendo del grado de edificación que tengas. Hasta en el momento en que tú ya tienes todo eso listo y tu manifestación de construcción para poder empezar a ejecutar la obra, en ese momento empieza a jugar el constructor un papel al 100%, Claro. llamémoslo así, primario dentro del proyecto. ¿Qué sucede? Sí es importante irlo involucrando previo al constructor, porque pues finalmente quien ejecuta la obra es el constructor y muchas veces los profesionales que te emiten todo el proyecto ejecutivo no tienen el nivel de especificación que requiere la persona que lo ejecuta. Claro. Entonces, Totalmente. si tú permites que ellos vayan conociendo eso previamente, tu grado de equivocaciones las puedes ir disminuyendo, involucrando. Entonces, puntualmente a tu pregunta es, el constructor es quien ejecuta físicamente la obra, ¿no? Es en el que la estructura de costos ejecuta el hard cost, ¿no? Sí. Ujú. Y todo lo demás lo hace el desarrollador. Y en la etapa posterior a la construcción, o más bien dicho, tanto posterior como en el proceso constructivo, el desarrollador tiene que continuar con ventas, con el seguimiento al Ahí cliente. entramos nosotros. Exactamente. Sí, 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 obvio. Sí, Los mejores. que justamente todo eso es tercerizable, ¿no? Sí. Luego piensan Claro. que una desarrolladora tiene que hacer todo y creo que una desarrolladora tiene una gran oportunidad de crecimiento cuando sabe compartir el negocio Ujú. y es dejando que la comercialización la haga alguien como lo hacemos nosotros con ustedes, ¿no? Dejando que una constructora sea quien haga ese trabajo porque se especializan y especifican eso y lo mismo con los profesionales, Sí, gestores son especialistas. y toda la gente que en vaya. sus ramos. Exactamente. Entonces, pues finalmente la desarrolladora termina entregándole las llaves a los clientes con todo el proceso que lleva previo en la parte legal, ¿no? Sí, y sobre todo lleno de puro especialista, ¿no? O sea, Ujú. justamente lo que tú como desarrollador haces es buscar al mejor arquitecto, al mejor asesor, al mejor todo, para que justamente el proyecto se haga como tú lo soñaste para tus clientes y como los clientes lo soñaron, pues al momento de adquirirlo, ¿no? Totalmente. Y tú puedes concebir como desarrollar una idea y te vas a topar con muchas sorpresas que en la parte de comercialización te dan un giro y te dicen, no, ve, el mercado está funcionando así. Sí. La constructora también tiene muchas cosas que aportar. Entonces, mientras hagas un equipo más integral, tendrás un mejor resultado. Oye, ¿qué pesadillas has tenido tú en la industria? Así, pero que Tanto digas, clientes, como terrenos, como normas, como ciudad. o sea, la pesadilla, o sea, lo que ha sido para ti algo que sí dijiste, o sea, hubiera Aquí me deseado doy de- al de 100% cocos. no vivir esto. Mira, en ese sentido te diría que nada. Creo que Ok. todas esas cosas, por incómodas y difíciles que sean, es aprendizaje. Claro. Depende de tu mente cómo switchea las cosas y decir, De cómo lo esto tomas tú. realmente fue un dolor, pero aprendo a cómo manejarlo, ¿no? Pero una de ellas, los vecinos, luego son completamente Justo. difíciles. Totalmente. Siempre andan buscando cómo quejarse, no les gusta el ruido. Se les olvida que para tener la casa que tienen, algún día tuvieron que hacer ruido en la Y construcción, tuvieron ¿no? que construir Claro. ellos. Y necesitamos desarrollar los lugares, modernizarlos, porque la derrama económica que implica un desarrollo inmobiliario es muy importante dentro de la Claro, economía. y también ellos no se dan cuenta a veces que si te van a desarrollar algún proyecto importante al lado, también tú vas a ganar una plusvalía, ¿no? Claro. Y muchas veces eso no lo valoran y pues te ponen trabas dentro de la construcción y que al final esas trabas también llegan a ser costosas para ti. Claro, y esas trabas, la primera transformación que tienen es las quejas con la alcaldía, que esa es Claro. otra de las cosas más difíciles, porque pues ellos tienen que gestionar estas quejas, no pueden hacerse de la vista gorda y luego eso te hace perder dinero porque te llegan a interrumpir la obra y lamentablemente en cualquier ejecución no es perfecta. Entonces siempre habrá el albañil que trae rota la bota o que en ese momento no tenía los guantes puestos. Entonces
trae una serie de consecuencias que poco a poco vas tú aprendiendo a manejar, pero pues sí, yo creo que lo más difícil de llevar es el manejo cuando tienes un vecino que de plano no tiene mucho más que hacer que estarte dando lata, ¿no? Claro, totalmente. Ujú. Oye, Diego, y dime algo, ¿cuál es tu bebé? O sea, ¿cuál ha sido como tu desarrollo favorito en tema de planeación, en tema de ejecución, el que a lo mejor le metiste muchos sueños personales o un esfuerzo como muy personal que sueñas o con ya tener ese proyecto o cuando al momento en el que ya lo tuviste dijiste, wow, este fue un proyecto que me costó, pero me encantó? Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la calle de Ámsterdam, en la Condesa, y fue un proyecto que llega a mí porque mi hermano vivía antes del sismo en esa propiedad y me dice, oye, no encuentran cómo poderlo reconstruir. Ok. La ley preveía desde un principio que podías o hacerlo con la ayuda de gobierno o lo hacías con capital privado, con facilidades administrativas y redensificaciones a un 35% que daba la ley, ¿no? Ok. Eso quiere decir que, o sea, un poquito como en coloquial, que si él Para compraba, domis. ajá, si él hacía la negociación, a él lo iban a premiar con mayor densidad dentro de Exactamente. la construcción de ese desarrollo. Ok. Cuando empezamos a correr los números, vemos que de un proyecto podríamos hacer un proyecto mucho más grande de lo que veníamos haciendo, no en unidades, son 24 unidades, pero sí en cuanto a altura, es un edificio de 13 niveles sobre nivel de banqueta, más 2 de estacionamiento, con un nivel de arquitectura muy interesante, un reto de ingeniería exageradamente alto porque estamos construyendo en el centro de la ciudad, lo cual es una zona lacustre. Realmente el suelo ahí lo encontramos sólido a 24 metros de profundidad. Entonces, básicamente tuvimos que construir un edificio abajo para poder construir el edificio arriba. Y la verdad es que ha sido ¿De qué profundidad son los cimientos? entre 30 a 34 metros de profundidad. Ok. Entonces No, sí. sí es un Sí, proyecto es un buen con mucho metraje. reto. Sí, y eso no se ve, ¿no? Nos tomó Sí. 16 meses poder salir, porque aparte de eso tuvimos que contener a los vecinos de una forma especial, Claro. porque el suelo es muy inestable y pues tienes que ser muy responsable con respecto a cómo vas a manejar a tus vecinos. Pero este ha sido el mayor reto que he tenido en la ciudad, pero también ha sido algo muy gratificante porque no solo es el tema en donde ha sido muy exitoso en la comercialización, hemos tenido excelentes clientes en él, pero sobre todo tiene un sentido social en donde le estamos reponiendo las viviendas a las personas afectadas del sismo sin que tengan ellos que invertir un centavo, ¿no? Más que la Claro. aportación del terreno. Entonces, tienen un crecimiento no solo en recuperar su vivienda, sino patrimonialmente esa vivienda nueva vale significativamente más de lo que costaba su vivienda previo al sismo. Claro. Entonces tiene también esa parte social, tiene una parte de reto en cuanto profesional. Yo soy ingeniero civil y eso, pues los retos de estar resolviendo con el equipo técnico para lograr todo esto. Y la parte de mercado también ha sido una locura porque pues, en plena pandemia, que fue cuando empezamos a trabajar el proyecto, decíamos, está de locos poder vender tickets de este precio, ¿no? Y pues Sí. se terminaron Se lograba. colocando y lo estamos Se logró. logrando. De hecho, también es considerado uno de mis bebés porque yo aprendí muchísimo con ese desarrollo en el tema comercial. Creo que vender Ámsterdam era una de las cosas que yo hasta el día de hoy me gusta mucho, o sea, lo disfruto muchísimo. Es un proyecto que lo vi prácticamente desde pues muy joven y bueno, hoy que lo veo que ya está prácticamente al 100% vendido y que ya está muy pronto a terminarse, Oye, y pues justamente espectacular. hablando de valor y digo, no vecinos, pero ¿conviene compraventa o todo digo, Preventa, ¿no? preventa? Ajá. Ujú. Preventa, ¿cómo se maneja? Mira, la preventa, por supuesto que es un área de oportunidad porque primero, pues depende de la etapa que entres de la preventa, ¿no? En la preventa puedes traer una etapa en cuanto a Friends and Family, incluso, en donde tienes precios en el primer escalón son bastante atractivos. Que casi Que- que no es conocido, que muchos no saben de esto. Exactamente, sí, el Friends and Family es la primera ronda de capital que se da en prevender unidades, que normalmente lo limitas, al menos nosotros, en un 20% de las unidades disponibles para poder Ok. ir asegurando el éxito del proyecto. Parte de nuestras prácticas es exponer el proyecto al mercado y alcanzar un nivel entre un 20 a 30% de intención de compra. Intención de compra nosotros le llamamos, y eso de hecho lo platicamos con el IN y eso fue parte de lo que nos empezó a dar una seguridad para seguir desarrollando ciertos
proyectos que no teníamos una claridad, ¿no?, del éxito de la venta, fue que las personas pudieran reservar su propiedad y que pudieran hacer efectivo su enganche en el momento de tener los permisos de construcción, pero previo hacen una reserva, que es lo que hoy cualquier Sí, desarrollador te maneja como 50, reserva, 100 mil y pesos. ellos ya tienen congelado precio y tienen Sí, congelado la ubicación. Entonces ok. ya cuando esto se da, pues el escalón de precios desde ese momento hasta que terminas el proyecto, realmente eso lo da el mercado, ¿no? Sí, Va a haber muchos desarrolladores que tú me dirás, ¿conviene o no conviene? Depende del desarrollador en el que vayas, ¿no? Y yo creo que también depende de la zona y Ujú. o sea, yo creo que más bien depende del producto en específico del que estemos hablando y ahí es donde podemos analizar y evaluar si conviene o no conviene y no tanto si conviene preventa o no conviene preventa. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, hay zonas de la ciudad que tienen una plusvalía mucho más atractiva que otras. Eso Claro, es totalmente a favor de la tesis de Aline, que es si tú tienes una zona en donde está creciendo, tienes muchísima más oportunidad de que la plusvalía te impacte a que cuando se termine de andar el proyecto ya hayas tenido una ganancia de capital, ¿no? sí, Y me refiero al tema de escoger el desarrollo también, porque hay muchos desarrollos en donde especulan los precios en función de una plusvalía histórica. Entonces ya tu descuento de preventa se calcula en función de un precio futuro al terminar el proyecto, lo sí, cual pues estás comprando a precio de claro, mercado. sí, sí, totalmente. sí. Nosotros lo que sí hacemos es del precio de mercado, hacemos un escalón hacia abajo para poder atraer los primeros compradores y luego venderemos una sección grande en el precio de mercado durante la preventa y después ya los últimos sí se van al último escalón en donde ya estás jugando con la plusvalía, ¿no? Que al final lo que también le estás haciendo un poquito es premiar a los primeros compradores con todo el tema del rendimiento y obviamente pues así es como les estás prometiendo que sí va a ser un negocio para ellos, para que en el momento de la entrega ellos sí hayan hecho una inversión real. Totalmente. Y aparte de la ganancia de capital que puedan tener, tienen la ventaja de poder ir viendo ciertos detalles dentro de su unidad, en donde pueden quitar una recámara para hacer más grande Claro. la estancia o tal vez sacrificar una parte al revés, ¿no?, de estancia. Hay personas que se queda solo la pareja, entonces prefieren tener un espacio social mucho más grande. Entonces esto también te da un tiempo de ir modificando tu proyecto, depende de la etapa que estés. Claro, Al final totalmente. ya tienes que irte un poco ya con lo que el desarrollador tiene, no podrías escoger mucho. Justo, digo, depende de la estructura del edificio, pero puedes jugar mucho con lo que el cliente quiera, ¿no? Desde espacios. Claro que sí, puedes hacerlo, como tú dices, depende el tipo de estructura que hagas. Si tú haces estructuras en donde los muros cargan, es muy difícil tener esta flexibilidad. Justo, justo. Normalmente nosotros hacemos estructura, un sistema de marcos que es básicamente de columnas con traves Ok, y losas, y la parte interior, aunque sí la mayoría lo hacemos con tabique de muros sólidos, no son estructurales, entonces sí los puedes ya. estar moviendo, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y es que, bueno, la gente no sabe allá, pero nos están aquí hablando y escribiendo y cosas así. Pero, a ver, Diego, platícanos así, vamos a sacarnos un poquito de tanta formalidad y ¿cómo es el tema de las mordidas? Y sabemos perfectamente bien que para los desarrolladores Aquí en también es México, ¿cómo? costoso el justamente desarrollar, pero sobre todo es costoso desarrollar porque tiene que ustedes pues contemplar varias salidas por ahí que les llamamos mordidas. Sí. Platícanos un poquito de esto. Sé que puede llegar a ser un poquito Controversial. controversial para ti y para los que nos están escuchando, pero pues hay O que para los platicar que también manejan de las esto. mordidas. No, claro, mira, creo que es un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque es algo que pues Ya, ya, todos ya, saben que existe, aquí no pasa nada. pero, Estamos pero en un lugar tampoco lo seguro. puedes tener. Mira, empecemos por el tema sindical, por ejemplo. Eso es algo que es básicamente corrupción, donde te imponen cosas y tienes que protegerte. Eso lo han ido tratando de cambiar, pero digo, hasta el momento sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes un sindicato que te proteja para que no te estén dando lata, te obligan muchas veces a contratar sus camiones, Claro. a utilizar su maquinaria, entonces sí tienes esta parte compleja, ¿no? En cuanto a las alcaldías y los permisos que te vayan a dar, pues hay historia de todo, ¿no? O sea, podemos hablar en cuanto a muchas cosas que se hablan en el mercado, como ustedes dicen, todos lo saben, pero pues es
también difícil Todo exponerlo. no no sabe, hablado. nadie lo dice. Algo no hablado. Ajá. Pero sí, lo importante creo yo al revés, o sea, se los digo, es más bien me gustaría responderles con qué implicación tiene, y eso sí es importante que lo entiendan las personas, es si tú vas y vamos a asumir que compramos un lote y somos vecinos, ¿no? Y decides tú que le entras al juego y te Sí. compras más edificabilidad, te compras más unidades y haces muchas cosas, y tu vecino no lo sabe o simplemente no quiere. Eso en el mercado sí es peligroso, porque al Claro. final no tienes una competencia leal, ¿no? Sí. Y siento Tienes, que justamente por ese tipo de cosas es por la que los vecinos realmente se ponen nerviosos cuando ven, me van a desarrollar al lado de mí. Es porque justamente muchas veces estas mordidas no nada más son mordidas por mordidas, sino muchas veces para el cambio de uso de suelo y entonces un terreno de este tamaño, te van a construir un monstruo de este tamaño con 1000 vecinos, eso que va a causar tráfico y entonces obviamente en este momento es en donde sí la gente pues entra en incertidumbre, pero pues muchas veces esto no sucede, muchas veces está en manos de un desarrollador que pues sí quiere hacer las cosas bien, que sí va a tener que dar mordidas porque se tiene que saber, de que se tienen que dar, pero no mordidas para causar algún pues conflicto dentro de ese desarrollo o de ese proyecto para obviamente que los vecinos estén tranquilos y pues no contentos, pero tranquilos, ¿no? mira, yo te digo una cosa para que quede claro y es importante también que la gente se informe en eso. El uso de suelo no es negociable. El uso de suelo de un lote está claro y no lo puedes cambiar a menos que hagas un proceso muy Muy largo largo. dentro de Sedubi en donde haces un traslado de edificabilidad dentro de un polígono, que entiendo que el nombre es polígono de actuación, yo no lo conozco Sí. al 100%, y le pasas edificabilidad. Pero eso de las cosas, de esas transacciones que todos hablan, pero no es muy difícil comprobar. Eso a la larga es insostenible y los vecinos tienen cómo revisarlo y eso está dentro de Google. Tú pones Ciudad MX y ahí puedes ver qué Sí, edificabilidad el es uso es, tu vecino, tú y lo revisas en 2 segundos. claro. ¿Cómo generas esa confianza con tus clientes? Porque hablando de desarrollos, prácticamente están comprando aire al principio. Digo, sé que tienes los planos, renders, lo que quieras, pero están Documentos. documentos, pero hay mucho fraude. Se pueden ver en desarrollos en Tulum o no desarrollos prácticamente. ¿Cómo generas esa confianza con el cliente para que confíe? Sí, porque han habido muchísimos fraudes y yo creo que ese es el punto número uno. O sea, nosotros que al final tenemos este contacto con el cliente viene muy desconfiado en tema de desarrollo, en tema de preventas, en tema de Justamente más en justamente, preventas. sí, comprar pues aire, tierra, nada. Mira, darte una receta para eso es complicado, pero te puedo decir lo que nosotros hacemos es, primero, tratar de estar presentes con los clientes, ¿no? Muchas veces me habían criticado varias personas de, oye, pues ya no estés siendo tú quien los atienden porque luego te están dando lata hasta por si no les gusta dónde quedó la llave del gas, ¿no? Sí, Pero sí, sí. finalmente, si tú te acercas al cliente y le das esa confianza, lo puedes hacer a través de tu récord, de lo que has hecho, ¿no? Hay que entender que en las preventas hay un riesgo. Y eso sí es importante también que cuando se comercializa Sí. le diga riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que es, llamémosle, tangible y que es algo que debemos de entender y aceptar en el momento de hacer una preventa? Es que los tiempos pueden variar. Pueden variar por temas de alcaldía, pueden variar por temas Sindicatos. de flujo de efectivo, de si te hacen una venta, Materiales, porque materiales pueden escasear, pueden pasar un sinfín de cosas. el Que, acero que a lo mejor está más caro, entonces tienen que esperar un poquito más a ver cómo se comporta. cómo lo vas completando, exacto. Pero mira, lo que yo le podría recomendar a los clientes, y nosotros lo hacemos en la desarrolladora, es poner una línea de tiempo en donde es nuestro óptimo de poderlo hacer y si no se cumple, que exista una penalización en la cual tú al menos le pagues la renta de lo que implica esa unidad, para que Una ellos pues también tengan. penalización hacia ustedes. O sea, Sí, como sí, Exactamente. sí. desarrollo. Nosotros como Ok. desarrolladoras, si tenemos un atraso en los proyectos, porque los hemos tenido, Sí. les pagamos a nuestros clientes a modo de renta, un monto que se calcula del valor de renta de esa unidad, para 2 cosas, ¿no? Para que su capital no se vea afectado Claro. o para que si ellos tienen que seguir rentando en un lugar porque todavía no les puedes entregar su casa, tengan esa opción. Entonces es una forma de compensar. O sea, quiere decir, tú me dijiste, me vas a entregar el departamento en diciembre y a lo mejor ya en diciembre, pues, nomás no hay noticias de que se No. vaya a entregar. Entonces, Pues en feliz año enero nuevo. me vas a pagar, no sé,
si el valor era de 30,000 pesos la renta de ese departamento, me vas a pagar 30,000 pesos. Exactamente. Ok, Eso es lo que Vean. se tiene que hacer. hay que comprar producto de Diego. No, pues yo creo que un poco la idea de todo esto es lograr generar la confianza de los clientes dándoles soluciones verdaderas. Claro. Otro tip que yo le podría dar a cualquier, que me ha sucedido, que personas que me preguntan a mí, oye, estoy viendo este desarrollo. Cuando el negocio es exageradamente bueno, aguas. Ok. Porque normalmente no son Te verdad. lo pintan de rosa y Exactamente. nada Sí, más. cuando Sí. tienes precios fuera de mercado, cuando tienes rendimientos absurdos, donde te ofrecen plusvalía muy grandes, normalmente es una forma de atraer. Sí, es como cuando el novio viene a endulzarte el oído nada más, pero pues al final acaba sacando sus trapitos al sol, ¿no? Entonces, yo creo Tal que cual. sí es importante el ser realistas, ¿no? Yo creo que sí es una muy buena metáfora. No están poniendo mal la situación, Sí, por sí, favor, sí. dile que se comporte. Con permisito. Entonces, pues mira, lo que te digo es, creo que hay formas en generar la confianza bajo la educación mutua, ¿no? Entender Ok. cuál es lo que quieren tus clientes y tú Que encontrarle sea solución un a ellos. ganar-ganar. Exactamente. Tiene que ser siempre un ganar-ganar para que cualquier negocio en este o en cualquier tipo de otra industria sea sostenible a lo largo del tiempo. Ok, ok. Buenísimo. Oye, Diego, y a ver, platícanos. ¿Cuál es alguna de las alcaldías en las que prácticamente es imposible desarrollar por el tema de complejidad, con permisos, con documentación, con trámites, con todo esto? Mira, nosotros tenemos mucho conocimiento en Benito Juárez y en Cuauhtémoc. Las demás, por un tema de mercado, el producto que nosotros buscamos en estas alcaldías nos ha funcionado bien. Te podría decir que Cuauhtémoc es complejo por el tema de conservación patrimonial. Entonces tienes que Ok. pasar etapas adicionales a las que pasas en zonas en donde no tienes zona de conservación patrimonial. No es imposible, es un poco más largo. Entonces primero tienes que pasar por SEDUBI, luego que te autoricen si tiene edificios catalogados cercanos o incluso si tu fachada es catalogada, tienes que pasar por procesos del INVAL o del INA. Entonces al final tienes que hacer un proceso un poquito más largo. Posible no lo es, depende de cómo te planifiques y el tiempo que lo quieras hacer. Claro. Pero Cuauhtémoc tiene una gran ventaja que su uso de suelo te permite densidades que hoy el mercado te absorbe mejor en cuanto al ticket final, ¿no? Entonces, creo que no hay Sí, almuerzo depende gratis, un como poquito dicen, más ¿no? de qué es lo que estés buscando respecto al proyecto y el desarrollo que quieras llevar a cabo. Exactamente, pero pues no te podría decir que haya una que sea más difícil o no, simplemente depende Lleva Imposible, su nada de lo que más un tú quieras proceso hacer. un poquito más largo. Un proceso más largo, exactamente. Oye, y por ejemplo, en el tema de ustedes, el financiamiento de los proyectos, ¿cómo el desarrollador se apalanca o justamente financia sus desarrollos? Mira, en específico nosotros tratamos de sembrar nuestro proyecto con un capital propio, un capital semilla, hasta el poder llegar a nivel de banqueta. Es decir, nosotros financiamos la compra del terreno, hacer todo el proyecto ejecutivo, el pagar licencias y iniciar la construcción. Posterior a eso, podemos ir combinando, ¿no? Con preventas, lo podemos combinar con créditos sobre el mismo fideicomiso en el cual tenemos Ok. ya unidades vendidas Sí. sobre las cuales podemos garantizar el repago de nuestros inversionistas. Ok. Pero también en forma general, la mayor parte de los desarrolladores trabajan con el crédito puente. Nosotros al momento no lo hemos utilizado, pero es también una excelente herramienta de financiamiento en la cual pues pones Puede todo llegar el a ser proyecto muy en caro, eso. ¿no? Depende en la forma en cómo tú puedas estructurar tu costo financiero, porque Sí. uno de los errores que hay dentro dentro del desarrollo para los créditos puente es que se meten muchos fees que cuando tú lo trabajas con dinero de alguien más, Claro. empiezas como desarrollador a cobrar Sí. administraciones un poco más caras de lo que realmente tienes tú en costo y se te acomoda y al final del día, si las cosas no te salen como lo tienes pensado, corre riesgo en que al final pues tus utilidades se ven bastante afectadas, ¿no? Claro. Porque pues, obviamente le fuiste cortando en el camino, pero pues si lo manejan muy bien, Crédito Sí. Puente es una excelente opción. Ok. Buenísimo. Ujú. Oye, Diego, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que podríamos seguir hablando durante horas y horas y bueno, la verdad es que creo que es un tema bien importante, sobre todo porque sí hay mucha gente que se acerca con nosotros y nos dice, ¿qué compramos? ¿Preventa, no preventa? ¿A qué tipo de desarrolladores sí comprarles y a ¿Qué cuáles no? conviene? Ajá, ¿qué es lo que más conviene?
Pero pues sobre todo es el tema de la confianza, que prácticamente es en lo que radica toda esta conversación, y es qué desarrollador realmente te da esta confianza para sí tomar esta decisión de compra. Y pues muchísimas gracias por Mucho gusto. venir aquí, compartirnos todo tu conocimiento. Obviamente, bueno, sigan a Diego en todas sus redes sociales. Está como CDMX Homes en Instagram, en Facebook. Y igual vamos a ponerles aquí cuál es su página web. Y obviamente síganos a nosotros como Z House Capital y vean cada uno de los episodios de Bajo Techo en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Y claro, como obviamente todas las ocasiones que Como con tenemos todos los invitados, pues le vamos a dar este obsequio a Diego. Gracias. Gracias por estar aquí, Diego, para No, que a lo ustedes, pongas en tu gracias por la oficina, invitación. para que te acuerdes de tu participación aquí en este episodio de Bajo Techo. Y pues, Alex, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras decir? Yo estoy perfectamente. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a Y ustedes. ojalá, si encontramos otro tema, invitarte de nuevo. Sí, que sea la Claro que sí. primera de muchas. Y bueno, sabes perfectamente bien que este es tu espacio cuando quieras. Y pues, bueno, amigos, recuerden ver cada uno de los episodios de Bajo Techo. Cada día se están poniendo más interesantes. Entonces, no se pierdan ningún episodio y hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego.